Buenas tardes. Lo que queríamos dejar clara en esta intervención, tanto Yolanda Díaz como yo, es la denuncia de la situación en la que está ahora mismo la ponencia de ley de igualdad retributiva, porque llevamos unas 28 prórrogas con unas 59 solicitudes, tanto del Grupo Popular como del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto a través del PDeCAT, y entendemos que esta es una falta absoluta de compromiso con la lucha contra la brecha salarial, que entendemos que esta ley de igualdad retributiva aprobada y tomada en consideración, su toma en consideración el 20 de febrero de este año, que pensamos que ha llovido lo suficiente como para habernos puesto manos a la obra. Bueno, pues desde entonces no parece que se ponen más que trabas, y entendemos que esto, además de todo, de una falta de compromiso, de ver cómo a los grupos se les llena la boca con el feminismo, incluso con el hecho de querer liderar el feminismo transversal, difícilmente van a poder liderar nada cuando no hacen más que poner palos en la rueda a una ley que entendemos es fundamental. Además de todo esto, tampoco están respetando la soberanía popular que representa la Cámara cuando se aprueba por unanimidad esta toma en consideración, y desde el mes de febrero hasta el día de hoy, ya en el mes de noviembre, no se ha podido iniciar el trabajo de esa ponencia de ley. Nos preguntamos si es que no hay interés en que en esta legislatura salga adelante algo que puede contribuir muchísimo para empezar a erradicar la división sexual del trabajo por una cuestión de género, para empezar también a poder hablar de los mismos derechos y las mismas condiciones laborales para hombres y mujeres, y en definitiva para estar hablando de estar más cerca de tener una ciudadanía de pleno derecho, todas las mujeres de este país, y por lo tanto de estar más cerca también de poder hablar de un país democrático sin que sea una mentira ni un sonrojo. Nada, muy brevemente, buenas tardes, gracias por su presencia. Lo que queremos hacer es denunciar la situación que se vive en el Congreso de los Diputados frente a la contumaz inacción por parte de tres fuerzas políticas de la derecha, el Partido Popular, Ciudadanos y el PDeCAT. Digo tres fuerzas políticas que se posicionan contra las mujeres de este país. Hace más de un año que la Ley de Igualdad Retributiva, pionera en esta Cámara, en nombre del Grupo de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, entró para ser debatida en la Cámara. Hace prácticamente un año que fue debatida y, además, fue felicitada por el conjunto de los grupos políticos, y de manera absolutamente farisea lo que están haciendo esta, digamos que trilateral, ¿no?, contra las mujeres o a favor del machismo, lo que hacen es algo tan grave como impedir que las medidas que abordaban esa ley se pongan en marcha. Después nos dan lecciones de moral al resto de grupos y a las mujeres, pero lo cierto y verdad es que una forma de violencia contra nosotras mismas es que frente a trabajos de idéntico valor, las mujeres percibamos retribuciones salariales muy diferentes. Hablar de retribución salarial diferente es hablar de discriminación en toda regla, y sobre todo también es hablar de una brecha que se traslada también al campo de la protección social, en definitiva a las pensiones. Brecha que, como saben ustedes, alcanza el 37% en nuestro país hoy. La pregunta que le formulamos hoy al PDeCAT, al PP y a Ciudadanos es si van a seguir ejerciendo sus prórrogas presupuestarias contra las mujeres de este país, que nos den las explicaciones al conjunto de mujeres del país de por qué están haciendo esto contra nosotras y por qué no permiten que de una manera sencilla y democráticamente se respete la ponencia y podamos empezar a trabajar sobre las medidas, insisto, que son además amplias y transversales de una ley que, como digo, fue felicitada por la Cámara y por el conjunto de las mujeres, en las que no nos vamos a extender desde el periodismo hasta la abogacía, en la limpieza, en lo que ustedes quieran. Tenemos un problema real, se llama brecha salarial, y por tanto toca con urgencia legislar sobre la misma. Termino. España es el país desde el año 2014 en el que se ha dictado la recomendación de transparencia salarial que no ha tomado ninguna medida legislativa sobre esta materia. Los países de nuestro entorno han legislado de una u otra manera, justamente en las medidas que estamos avanzando de igualdad retributiva. La pregunta es por qué esa trilateral machista ejerce su prórroga presupuestaria o la prórroga en el Congreso contra las mujeres de este país. Que nos lo expliquen y, por favor, que levanten de una vez por todas estas medidas y democráticamente
efectivamente permitan debatir y constituir la ponencia y, desde luego, después que democráticamente nos ilustren con cuáles son sus medidas en cada uno de los preceptos que ocupan la ley. Pero, mientras tanto, que dejen de bloquear esta ley que, insisto, es muy necesaria para el conjunto de mujeres del país.